Watson McDaniel. La idea de estas presentaciones siempre es educar, siempre es tratar de compartir conocimiento, pues tratamos de que sea lo más sencilla y más entendible desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la importancia de lo que es la recuperación de energía. Para los que no nos conocen, pues vamos a hacer una pequeña introducción de lo que hacemos como Watson McDaniel, lo que tenemos como prioridad y en qué nos enfocamos. Eh, pues básicamente somos fabricantes de equipos para el manejo de vapor y condensados, pero siempre enfocados en la parte de ahorro de energía. Justamente el día de hoy vamos a ver la capacitación sobre retornos de condensado y sobre todo el tema de bombas de retorno de condensado tipo mecánicas. Pues como les decía, somos fabricantes para ahorro energético y mayor eficiencia de sistemas de vapor y condensados. Fabricamos todo tipo de trampas para diferentes aplicaciones, diferentes procesos. Fabricamos todo lo que son eh, equipos especiales, lo que son trampas, todo lo que son válvulas para aplicaciones de vapor, aire y agua, tanto de acción directa como de acción pilotada, válvulas de contrapresión, válvulas de alivio. Tenemos un sistema completo para lo que es manejo de líneas de lo que se conoce como muy sofisticados para el manejo de este tipo de aplicaciones, sobre todo en la parte de refinerías. Una línea completa en válvulas de control también, tanto reguladoras de temperatura tipo termostáticas como válvulas de control con actuación neumática o actuación eléctrica. Tenemos una línea, este momento, hasta 4 pulgadas, todo en acero inoxidable y estamos diseñando para 6 y 8 pulgadas en este momento, válvulas tanto de 2 vías como de 3 vías. Y pues lo que vamos a ver el día de hoy, para bombas de condensado, tanto eléctricas como mecánicas, aunque el día de hoy vamos a enfocarnos en las bombas mecánicas, pero más importante, porque debemos recuperar condensado. Tenemos fabricación de enfriadores de condensado, todo con código ASME, eh, tanto la fabricación, diseño y instalación, podemos hacer ese tipo de trabajo en este momento. Tanques blowdown, tanto para las purgas de fondo como para las purgas de superficie de las calderas. Sistemas paquetizados, desde la parte de estudio de factibilidad, ingeniería básica, ingeniería de proceso, ejecución del proyecto, fabricación e instalación. Entonces tenemos un sistema completo hoy en día para ayudar en todas las necesidades que ustedes puedan tener. Y estos son los equipos que tenemos la capacidad de construir, sistemas de recuperación de condensado, también recuperación del vapor flash, reutilización del vapor flash. Y pues la idea es que ustedes tengan presente la capacidad de Watson McDaniel, no solamente como los productos tradicionales que vendemos, que son las trampas, las reguladoras, sino también que vean que tenemos la capacidad de ser una ingeniería que va más allá de solamente la venta de nuestros productos, sino vamos desde el diseño, desde la factibilidad y el estudio energético que podemos brindarles a ustedes. Más ejemplos de equipos que podemos ofrecerles. Tenemos una línea también completa de lo que es calentamiento instantáneo de agua por demanda. Estos son equipos armados también para el uso de eficiente de agua de calentamiento bajo las necesidades y no necesariamente tener que calentar presente. Y ahora sí comenzamos a nuestra presentación. Para los que han visto o han estado en mis presentaciones anteriormente, yo siempre utilizo una gráfica muy elemental, que es esta de acá. ¿Por qué? Porque es una gráfica muy sencilla de entender y pues es muy didáctica. Eh, Hemos hablado siempre de que el vapor, pues obviamente es utilizado como un medio de transferencia de energía, principalmente en lo que cuando utilizamos calderas para proceso, sobre todo cuando hablamos de el vapor saturado. El vapor saturado contiene una gran cantidad de energía
Pero para producir vapor necesitamos combustible. Y este combustible pues genera una llama y esta llama hace que el agua que está dentro de la caldera pues se evapore y me produzca vapor a una determinada presión y una cierta cantidad, si hablamos de flujo másico, una cierta cantidad de kilogramos hora o una cierta cantidad de toneladas hora o libras hora, independientemente de las unidades, eso es lo que hace el vapor. Entonces, para producir vapor yo necesito combustible. En este momento, ¿qué combustible se utiliza principalmente en nuestros países, en Latinoamérica, en la región eh, de México? Pues se utiliza mucho el gas natural, también se utiliza el búnker, también se utiliza mucho en algunas plantas biomasa, que es, no es otra cosa que utilización de residuos orgánicos, de materia orgánica para producir esa llama, digamos, esa combustión y producir el vapor. Entonces el vapor uh, necesita o la cantidad de vapor que yo genero va a estar ligado directamente al combustible o a la cantidad de combustible que yo utilizo. Mientras más vapor genero, más combustible voy a usar. Entonces, ¿por qué es importante en este punto entender que la recuperación de condensados es crítico para el consumo de combustible? Como ya les decía, ustedes pueden ver esta gráfica, acá está la caldera se genera una cantidad de vapor y luego que hace la transferencia térmica, primero el vapor se transporta por tuberías de distribución y luego ya entra directamente a los consumidores, que son los equipos. Una vez que estos consumidores de transferencia de energía, este vapor se condensa y este condensado generalmente es drenado a través de las trampas de vapor, que son válvulas automáticas que nos ayudan a eliminar la presencia de este condensado, digamos. ¿Y por qué tenemos que eliminar este condensado? Porque de otra forma la transferencia térmica en el proceso, en el equipo, no es la correcta. Eh, Desde el punto de vista netamente de productividad, de transferencia de energía, en el proceso yo no quiero condensado en mi línea, entonces yo tengo que eliminar tan pronto se forme el condensado, tanto en las líneas de distribución como en las líneas de proceso. ¿Ok? Ahora, este condensado tiene muchísima cantidad de energía térmica disponible. En algunos puntos 14, 15, 20, hasta un 30% de la energía que tiene el vapor para transferir se queda en el condensado. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Significa que si ese condensado no es recuperado, si ese condensado no vuelve eh, a reutilizarse, significa que yo necesito colocar agua de reposición a la caldera. Y esa agua de reposición necesita tratamientos térmicos, estos tratamientos, perdón, tratamientos químicos para eliminar la dureza, eliminar los minerales que tiene esa agua, ¿verdad? Y una vez que hice eh, ese proceso, voy a generar vapor. Entonces, el agua de reposición por lo general es agua que está a temperatura ambiente, dependiendo de la zona donde están, puede estar 15 grados centígrados, 20, 30 grados centígrados, pero mientras más agua de reposición yo coloco, quiere decir que menor condensado estoy recuperando. Por lo tanto, estoy consumiendo mayor combustible. ¿Por qué? Porque la temperatura de agua de reposición por lo general tiende a ser más baja y eso hace que obviamente el combustible que yo requiero para formar vapor, para crear vapor, se eleva. Desde el punto de vista energético es donde más se puede recuperar energía, desde el punto de vista monetario también es donde más puedo recuperar dólares o la moneda nacional que ustedes estén utilizando o pesos. Eh, ¿Cómo recuperamos este condensado? Ahora, hay varias razones por las que no se recupera el condensado o no se puede recuperar el condensado, pero en muchos de los puntos es por falta de conocimiento, por no tener claro a recuperar esos condensados que posiblemente pueden estar contaminados. Aquí esta gráfica lo que me está dando es, ok, viene el condensado a la salida de las trampas, pasa a un tanque recibidor
de condensados o un tanque flash y luego este es bombeado directamente de regreso hacia la caldera. Mientras más condensado recupere, mientras más alta la temperatura de este condensado es recuperado y regresa hacia la caldera, menor combustible voy a utilizar. Y pues esa es la razón principal por la que nosotros debemos recuperar condensados. Ya hablando de qué factores afectan el costo del vapor en el consumo de combustible, ahí hablamos de, Henry, buenos días, bienvenido, saludos desde Ecuador, no está conectado Henry. Lo que les decía, me dice cuánto de agua ingresa a la caldera o que se podría recuperar. Pues es una buena pregunta. Eso habría que hacer más un tema de estudio y ya vamos a ver exactamente qué es lo que necesitamos saber para saber cuánta agua de ingreso. Pues básicamente, cuando hago un estudio energético, debo saber cuánta agua de reposición estoy usando. Por lo general se tiene un medidor de agua y eso me dice cuánto agua de reposición estoy generando por cuántos litros por hora o cuántos litros por minuto estoy recuperando versus la cantidad o la capacidad de la caldera que tiene y puedo hacer un balance de masa y decir, bueno, recupero tanta cantidad de agua y si es posible recuperar más o no es posible recuperar más. Pero bueno, los factores que afectan el costo del vapor y consumo de combustible, hablamos de temperatura de agua de alimentación de la caldera. Como os decía, mientras más fría es el agua que se alimenta hacia la caldera, mayor es el consumo de combustible. ¿Qué otro factor interviene en el costo de vapor versus combustible? La transferencia química, en la transferencia de calor, a la que hace referencia, como les decía, cada vez que yo tengo que poner agua de reposición, en otras palabras, agua nueva, para producir la cantidad de vapor que yo requiero, necesito hacer tratamientos químicos. Si estos tratamientos químicos no son hechos de forma correcta, lo que va a pasar es que van a existir incrustaciones dentro de los tubos de la caldera. Estas incrustaciones por lo general son magnesio, son calcio, son minerales duros que al incrustarse generan que no se transfiera combustible y el agua, y lo que está produciendo es que yo consuma mayor cantidad de combustible para generar la misma cantidad de vapor. Y eso es netamente por un mal tratamiento químico. Cuando destapan la caldera, pues ven todo alrededor unas capas cal, muchos dicen, o calcio, y eso interfiere. Entonces, muchas de las veces hay que destapar la caldera y hacer un lavado, una limpieza muy profunda de este tipo de problemas que puedo tener. Lo otro también depende de la eficiencia del quemador. Cuando hablamos de la eficiencia de la caldera, hablamos de en función de cuánta cantidad de vapor estoy generando, cuánto del consumo. Y eso pues puede decir, ok, las calderas, por lo general una caldera nueva puede ser entre el 85 y 90% de eficiencia entre el consumo de combustible versus la generación de vapor que tiene, pero también pueden tener unas calderas antiguas o que no están trabajando de forma eficiente, tienen un quemador a lo mejor que no es el adecuado, a lo mejor tienen problemas de estabilidad, no tienen automatización en las purgas de fondo, purgas de superficie, pues esto hace también que la eficiencia pueda bajar en la caldera y pues obviamente quiere decir que consumen más vapor para generar, pero consume más combustible para generar más vapor. ¿Ok? Pero también el costo de los sistemas de distribución, ahí es donde también influye mucho el tema de costo de combustible versus la generación de vapor. Y hablamos de sistemas de distribución. Estos sistemas de distribución es las tuberías que transportan el vapor desde el punto, desde la caldera o desde mi manifold hacia el punto o el equipo de consumo, qué distancias tiene que recorrer, eh, cuáles son los diámetros de las tuberías, si tiene piernas colectoras de condensado o no, si tiene separadores de humedad, si tiene aislamiento térmico, todo ese tipo de circunstancias hacen que el costo de vapor sea más alto o sea más bajo. Nosotros como Watson McDaniel les podemos hacer un cálculo ya a cada una de las plantas que tienen ustedes, hacer un análisis de cuál es el costo de producir vapor por tonelada o por hora,
y en base a estos parámetros, ustedes tienen una idea de cuál es el costo de producir vapor para ustedes en función del combustible que están usando y el costo de combustible, obviamente, ¿sí? El tema también a través de las trampas, cuántas trampas tengo, si están siendo utilizadas de forma correcta, estoy retornando, muy importante. Entonces, hoy, el día de la capacitación es eso, nos vamos a centrar en el retorno de condensado y pues obviamente aislamiento de tuberías. Pues, ¿por qué se forma el condensado? Ya lo dije desde un principio, pues obviamente que una vez que el vapor hace transferencia de calor, pues ahí este vapor se hace agua nuevamente, a lo cual lo llamamos condensado. Pero a veces la presencia de condensado se da por agua remanente en la caldera. ¿Qué quiere decir esta agua remanente de la caldera? Muchas veces la caldera está subdimensionada, está trabajando a la máxima capacidad. Es muy común que se compre una caldera de ciertos caballos y luego se va poniendo más equipos, más equipos, más equipos. Inicialmente estaba diseñado para 3 equipos y de pronto instalaron 6 equipos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando trabajan los 6 equipos a la vez, la demanda de vapor es muy alta y la caldera no puede suplir la cantidad de vapor que se requiere y comienza a generar un arrastre. ¿Qué quiere decir eso? No solamente manda vapor a través de las tuberías, sino también cierta cantidad de agua, ya que el agua no tiene la capacidad de convertirse en vapor y eso genera lo que se conoce como arrastre. Y este arrastre pues hace que la calidad del vapor disminuya. ¿Qué es la calidad del vapor? Es la cantidad de humedad que pueda tener el vapor. Mientras más seco es el vapor, mejor es la calidad. Entonces, cualquier vapor de alta calidad debe estar sobre el 95% de estar seco y solamente un 5% de humedad. Pero si tengo estos problemas de humedad, voy a tener mayores problemas también de mayores consumos de combustible y menos eficiencia en lo que es transferencia de calor. eh, las trampas son un elemento muy importante. Si las trampas no están funcionando, no están diseñadas de forma correcta, las trampas se quedan bloqueadas, las trampas no están subdimensionadas, ahí puede haber un problema muy serio en lo que es estos equipos y hace que se pueda formar mayor cantidad de condensados en las líneas y puede generar golpes de ariete y otros tipos de problemas. ¿Ok? Um, entonces, en cada uno de estos procesos se va a generar condensado. Entonces, el condensado es inevitable en nuestra planta. Siempre se va a producir condensado, ya sea por arrastre, ya sea a través de las líneas de distribución de vapor. Siempre se va a formar condensado, siempre va a haber una transferencia de calor, eh, digamos, planificada o por pérdidas de desconocimiento. En este caso, si tenemos pérdidas por desconocer que no colocamos el aislamiento correcto o tenemos otro tipo de problemas, pues se va a formar condensado en estas líneas de vapor y eso va a producir mayores problemas y mayores consumos de combustible de forma innecesaria. ¿Ok? Como les decía, mientras existe una pérdida de vapor en la energía, o sea, en la energía de vapor, voy a generar mayor cantidad de condensado. Así de sencillo. Para que tengan una idea, pues obviamente en Latinoamérica las temperaturas nos fluctúan mucho. Bueno, en el norte de México sí, en el sur de Sudamérica también, países como Chile, como Argentina, que tienen mayor concentración de las 4 estaciones, digamos, se puede llegar tranquilamente a temperaturas, con este ejemplo, 12 grados centígrados, en la parte norte también eh, de México podríamos llegar en invierno a esas temperaturas, pero lo que esta comparación lo que nos está diciendo es que a mayor consumo, la temperatura de agua, mayor temperatura del agua que entra a la caldera, menor va a ser el combustible, la cantidad que consumo de combustible. O sea, aquí comparando un costo de vapor de 90 PSI, que es muy común trabajar entre los 7 bares, 8 bares en nuestras industrias, sobre todo de procesos. Si entra agua de 12 grados, una temperatura de 12 grados centígrados, que es bastante baja, es solamente para que tengan como comparación eh, una,
tengan una idea, pues obviamente a lo mejor ya en la realidad ustedes pueden estar a los 20, 25, 30 grados centígrados el agua de reposición, pero en este caso, un caso extremo, digamos, en nuestros países, 12 grados centígrados, aunque acá en Estados Unidos es muy común, sobre todo en la parte noreste donde yo resido, que tenemos temperaturas por debajo de 0 grados. Ahora mismo debemos estar, creo que por los 3, 4 grados centígrados esta mañana. Versus llegar a agua de reposición de 72 grados centígrados. Entonces, en este caso, si yo tengo agua de alimentación a baja temperatura, en este caso 12 grados centígrados, mi costo de vapor es de $10 por cada 1.000 libras de vapor que yo estoy produciendo. Libra, masa, flujo. Eh, Utilizo agua, en cambio, a 72 grados centígrados, eh, mi costo va a ser de 9.26 por cada 1.000 libras. Entonces existe una diferencia de 0.95 centavos de dólar por cada 1.000 libras que yo produzca. ¿Qué significa esto? Significa que por cada 1.000 libras que estoy produciendo me estoy ahorrando casi $1. Ahora, si la caldera tiene la capacidad de producir, no sé, 15.000 libras hora, 20.000 libras hora la planta, por hora, imagínense cuánto estoy eh, ahorrando, casi $2.000 netamente en el costo de producir vapor, y eso está ligado directamente al combustible que yo estoy utilizando. Y por esa razón es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que mientras más alta es esta temperatura de reposición que entra a la caldera, mayor va a ser el beneficio en el tema de consumo de combustible. Como les decía, más o menos el 70% de la energía que tiene el vapor pues se consume, digamos, en la transferencia térmica, y se queda casi un 30% en condensado. Entonces, ese condensado, si no es recuperable, no se retorna esa energía, pues estoy perdiendo. 4 bares más o menos del condensado tiene un 14% de energía que puede ser reutilizable. ¿Ok? ¿Cómo utilizamos o cómo incrementamos la temperatura de agua de alimentación en el caso de querer decir, bueno, cómo mejoramos? Ya vimos que la importancia de recuperar energía desde el punto de vista costo, que mientras más agua tenemos, más agua caliente, digamos, menos del combustible. Entonces hay varias formas de incrementar el agua de alimentación. Las más comunes son inyección directa de vapor al tanque de alimentación, al tanque donde se hace el tratamiento químico. Una inyección, eso es bastante común, se utiliza mucho, pero desde el punto de vista energético no estoy haciendo mucho porque estoy consumiendo el mismo vapor que produce la caldera para calentar agua que va a entrar a la caldera. Entonces, desde el punto de vista energético no hay mucho beneficio, digamos, de utilizar este método, más que elevar la temperatura que va a entrar a la caldera y hacer que la caldera esté en un régimen más estable. Si el agua de reposición que entra a la caldera es de baja temperatura, pues la caldera se forma un régimen inestable, genera más arrastre. En cambio, si el agua de alimentación de la caldera entra a temperaturas más elevadas, el punto de ebullición va a estar muy cercano y por lo tanto el régimen va a ser mucho más estable, y la caldera no va a sufrir variaciones y va a ser mucho más beneficioso usar. Eh, el otro es la instalación de economizadores. Los economizadores no son otra cosa que intercambiadores de calor que se utilizan y se instalan en la parte de la chimenea de la caldera. Utiliza los gases de la caldera, los gases de de combustión, digamos, de la caldera, y calienta agua usando esa energía. Hay muchos, son muy, muy beneficiosos estos economizadores, estos intercambiadores de calor, porque el agua que alimenta, el agua de alimentación, pasa a través de esos intercambiadores, de ese intercambiador, y el calor que genera la chimenea de la caldera, los gases que salen a través de la chimenea, calientan el proceso y pueden elevar las temperaturas, y eso genera un alto grado de rendimiento. ¿Cuál es el problema? Pues
tema muchas de las veces es que hay varias zonas de Latinoamérica donde todavía se utiliza búnker como mayor fuente eh, de energía, digamos, de combustible, y el búnker o los derivados del petróleo tienden a formar carboncillo y los puntos de rocío y son más complicados de manejar. En cambio, un combustible más limpio como es el gas natural, sí tiene la ventaja de cuando coloco a un economizador, lo puedo trabajar sin forma. En cambio, cuando utilizo otro tipo de combustible para la caldera, se vuelve un poco más difícil eh, que el control sea directo. No imposible, pero se hace un poco más difícil. Pero esta es otra forma muy eficiente. Las personas que están interesadas deberían evaluar esta parte de los economizadores. Obviamente el costo de inversión no es menor, pero los ahorros a largo plazo y a corto plazo van a ser importantes. Y lo otro es el correcto retorno de condensados a todo lo que son sistemas de recuperación. Y eso es donde nosotros somos especialistas, tenemos las herramientas, tenemos el conocimiento para el retorno correcto de condensados. Y es un típico de alimentación de agua, pues tengo esta gráfica donde tengo condensado, y este condensado, cuando hay un diferencial de presión, parte de este condensado se vuelve vapor flash. Si es un tanque abierto, ese vapor flash se va a ir a la atmósfera. Entonces, el vapor flash se produce por la diferencia de presiones entre la presión del condensado cuando descarga en estado líquido versus la presión del tanque, que puede estar a presión atmosférica, y ese diferencial de presión hace que un porcentaje de ese condensado se vuelva nuevamente vapor. Ese vapor se conoce como vapor revaporizado o se conoce como vapor flash. ¿Ya? Entonces, si es un tanque abierto, si es un tanque que no está presurizado, ese vapor flash se va a ir hacia la atmósfera. ¿Qué porcentaje? Pues depende cuánto sea el diferencial de presión. Puede ser un 5, 10, 15, 20 o un 30, perdón, hasta un 13% de pérdida del condensado, de la cantidad de flujo másico de ese condensado se va a perder. Y pues en este caso yo tengo que compensar con el agua de reposición. Entonces, cada vez que yo pierdo el condensado, yo tengo que poner agua de reposición para que tener la cantidad necesaria que va a entrar hacia la caldera y producir el vapor necesario para mi proceso. ¿Qué quiere decir? Mientras más agua de reposición coloco, mayor va a ser el costo de combustible, porque cada vez que pongo agua de reposición tengo que colocar más químicos, la temperatura de reposición siempre va a estar a temperatura ambiente y tengo que hacer un precalentamiento, por lo tanto hay mayor consumo de energía, y muchas de las veces quiere decir que no estoy recuperando el condensado de forma correcta o simplemente no estoy recuperando el condensado. ¿Qué quiere decir esto? A veces el condensado puede estar contaminado y realmente ahí no se puede recuperar. ¿Qué quiere decir este condensado contaminado? Cuando el condensado, ya sea porque el proceso así lo requiere o simplemente por una falla de material o por una falla del equipo, se mezcla con el proceso. Cuando el vapor se mezcla con el proceso de una forma o entra en directo, ya ese vapor muy difícilmente puede ser retornado eh, hacia el tanque de retorno de condensado porque va a contaminar todo el condensado y ese condensado contaminado va a interferir en la caldera y puede dañar directamente la caldera. Entonces es muy común leche, por ejemplo, que se rompen intercambiadores de calor y entra leche y se mezcla con el condensado. Esto forma que el condensado tenga una turbidez. A veces en procesos donde tienen que lavar los equipos, utilizan ciertos ácidos, ciertos químicos y luego lavan con vapor y ese vapor nuevamente se contamina, pues obviamente esos condensados no pueden ser recuperados. Y por esa razón, mientras menos condensado yo esté recuperando, mayor mi agua de reposición, mayor es mi consumo de agua y por lo tanto mayor es mi consumo de combustible. La clave es recuperar la mayor cantidad de vapor flash y la mayor cantidad de condensado. Mientras más condensado recupero, menor agua de reposición tengo y obviamente
menor combustible voy a estar consumiendo. Eso es básicamente el proceso que nosotros tenemos. ¿Dónde podemos recuperar condensados? Pues obviamente debemos inspeccionar fuentes donde se va a producir condensado que se descargan. Eh, Otra cosa importante, en la caldera generalmente nos produce una sola presión de vapor, ¿verdad? Entonces la caldera depende el diseño, depende del proceso que yo tenga en la planta. La caldera puede estar diseñada a trabajar a 7 bares, 8 bares, 9 bares, 10 bares, 80 PSI, 90 PSI, 100 PSI, 125 PSI. Esa es la presión de distribución o la presión que sale de la caldera. Pero muchas de las veces en los equipos, ya sea que sobre todo los que utilizan intercambiadores de calor de placas, necesitan trabajar a presiones más bajas. Entonces ahí sucede que hay procesos que no trabajan a 120 PSI o a 15 bares, sino trabajan a un bar, que sería 15 PSI. A lo mejor a ese punto la transferencia es mejor porque yo necesito solo 15 PSI para tener una mejor transferencia térmica para el proceso que yo necesito calentar, pero ahora también tengo el condensado a 15 PSI y a veces ahí se complica recuperar ese condensado. Entonces tengo que ver la factibilidad de cómo se puede recuperar ese condensado cuando está trabajando a bajas presiones o donde tenemos la oportunidad cuando hay condensado a altas presiones, perdón, sí, condensado o procesos que utilizan vapor a altas presiones, a 120 PSI, 8 bares, y que descargan hacia la atmósfera. Cuando descargan a un tanque de menor presión, de vapor flash, y como les decía, se puede despreciar el 13% de ese condensado se hace flash, y pues esa energía también es energía perdida. Entonces se debe utilizar o se debe hacer un análisis de que si hay posibilidad de recuperar ese vapor flash, reutilizar en otro proceso que requiere menor temperatura, inclusive para el precalentamiento de agua de alimentación de la caldera, y en función de eso, tratar de consumir la menor cantidad de combustible. Considerar la presurización de sistemas de retorno al condensado, que ahí es donde hay la ingeniería. Todos los sistemas que están presurizados requieren un mayor conocimiento en el tema de entender cómo se comporta el vapor y cómo se comporta el condensado, cómo se comporta el vapor flash. Y muchas de las veces por eso las plantas prefieren tener un sistema venteando la atmósfera, porque es mucho más fácil, digamos, el control, es menos riesgoso desde el punto de vista de tener un tanque presurizado, pero el desperdicio de energía, pues obviamente es mucho más alto. Así que considerar la presurización de estos sistemas es importante para garantizar que es lo que podemos hacer. Pero cuando hablamos de estos sistemas, uno de los problemas principales es la contrapresión. ¿Qué es la contrapresión? La contrapresión no es otra cosa que la presión que el condensado tiene que vencer después que sale de la trampa hacia la línea principal de retornos de condensados. Tenemos un ejemplo aquí. Es un proceso que ustedes ven a la izquierda. Entra vapor que está en color naranja y lo que está en color rosa es el proceso. Una vez que el proceso comienza a trabajar, este intercambiador transfiere la energía de vapor y el proceso se calienta. Y una vez que hace este proceso, sale el condensado. Una vez que se forma ese condensado, sale a través de la trampa. Y esta trampa tiene que vencer para poder desalojar este condensado. Y a esto se le conoce como una contrapresión. ¿Ok? Entonces hay una regla bastante fácil que ustedes lo pueden memorizar o se pueden recordar. Es que por cada PSI, por cada un PSI de presión que descarga el condensado después de la trampa, yo puedo levantar una columna de agua equivalente a 2.31 pies. Ustedes pueden pasar eso a centímetros, a metros, o lo que ustedes quieran para que sea mucho más fácil. Y en base a eso ustedes consideran cuál va a ser eh, que levantar una columna a 2.31 pies, yo necesito al menos un P6 para poder igualar esa altura. ¿Ok?
necesitaría un poquito más para poder vencer. Entonces, la contrapresión, como usted está en la flecha de color rojo, está actuando por gravedad, está empujando a que ese condensado no suba, ¿sí? A través de la gravedad. Mientras más alto es el equipo, mientras más alto es el lugar a donde yo debo retornar ese condensado, mayor va a ser la contrapresión, por lo tanto, mayor va a ser el tema de descarga de estos condensados. Entonces acá, en este caso, en el segundo caso, por ejemplo, yo tengo que vencer una columna de 11.52 pies. Esta columna, que quiere decir que estoy generando una contrapresión de 15 P6. Entonces, aquí es bastante simple esta fórmula. Lo que me está dando es un factor de conversión de pasar de una distancia de un valor de distancia, que sería pies, multiplicar por 0.433 y me da el equivalente en P6. ¿Ok? ¿Qué quiere decir en este caso? Si yo quiero levantar este condensado, ¿sí? A 11.55, quiere decir que la gravedad está empujando o está generando una contrapresión de 5 P6. Yo tengo que vencer estos 5 P6 para poder descargar. Si mi trampa, en este caso, tiene un P6 de descarga, porque la válvula de control está casi cerrada, ya casi no tengo presión, tengo un P6 y tengo que levantar este condensado 11.55, no va a haber forma que el condensado pueda desahogarse, no salir, porque yo necesito 5 P6 mínimo para vencer esa altura. Si no tengo esa altura, pues obviamente si tengo un PSI, no voy a poder vencer 5 PSI de contrapresión. Y esto es lo importante, entender la contrapresión de los sistemas. Si tengo que elevar una columna de 23.1 pies, necesito 10 PSI, o genero una contrapresión de 10 PSI. Por lo tanto, la trampa tiene que desahogar al menos 10 PSI. Pero, como les decía, ¿qué pasa si tengo un proceso que trabaja a presiones muy bajas? A 4 PSI. En ese caso, ¿qué es lo que hacen? Generalmente hacen que esta trampa, en vez de drenar y retornar hacia el tanque de retorno de condensado, simplemente hacen que drene a la atmósfera o que vaya directamente al drenaje para evitar que exista un sistema de negamiento aquí en el proceso e interfiera en el proceso de calentamiento. Si es que este condensado no puede ser vencido, el condensado se va a acumular y se va a llenar a través de la tubería de vapor y no va a poder hacer la transferencia térmica. Y por esa razón, la contrapresión quizás es el punto más importante para entender cómo nosotros debemos recuperar condensados. Entonces, aquí un ejemplo bastante simple para que tengan una idea de cuándo necesitamos un sistema de, de ayuda, digamos, para retornar estos condensados. Cuando la presión 1, que sería la presión de salida de la trampa, es mayor, ¿sí? Es mayor a la presión 2, que sería la contrapresión, significa que con una trampa es suficiente para el retorno de condensados. No necesito ningún otro equipo, ¿ok? Ahora, cuando les decía que la presión 1, en este caso la presión de desalojo de condensado del equipo que sale a través de la trampa, es menor que la contrapresión a donde yo voy a tener que vencer, a tener que transportar, quiere decir que voy a requerir de un sistema de ayuda, que generalmente son estas bombas, ¿ok? Y estas bombas lo que hacen es ayudar a generar una presión que empuje a este condensado a lograr vencer la contrapresión y transportar hacia el tanque de retorno de condensados. Y ahí, en este punto, requerimos una bomba de condensado cuando no tenemos la suficiente presión. Pero en muchos de los casos sucede que en el mismo proceso, a veces P1 es menor que P2 y a veces en el mismo proceso P1 es mayor que P2, que quiere decir que hay procesos que cuando arrancan yo tengo una presión suficientemente elevada, una presión, no sé, de 10, 20, 30 PSI, que es suficiente para vencer el desalojo de condensado y puede hacer. Pero hay otros momentos
en la que la válvula de control va cerrando o el suministro de vapor se va cerrando porque ya no necesito más presencia y por lo tanto en ese punto presión uno va a ser menor a presión 2. En este tipo de procesos, que es bastante común, sobre todo en intercambiadores de calor que utilizan válvulas de control o válvulas modulantes, es muy común este fenómeno, por lo tanto, ahí ustedes van a necesitar una combinación de una bomba con una trampa, y esa combinación se conoce como bomba trampa o trampa bomba, depende de cómo ustedes la quieran llamar, pero básicamente me está diciendo que esto es el equipo que yo requiero cuando tengo variaciones de presión y hay momentos que, de acuerdo al proceso, no va a ser capaz la trampa o la presión de la salida de la trampa no va a ser capaz de vencer la presión de salida y necesito un sistema auxiliar para hacer ese retorno de condensado. Cuando vamos a seleccionar una bomba o qué bomba nos conviene. En la industria hay dos tipos de bombeo, digamos, para lo que es condensados calientes. La una es bomba eléctrica, ¿sí? Eh, que generalmente están diseñadas para bombear condensados subenfriados ya, o sea, que han pasado por un proceso de un tanque flash, quizás el condensado perdió energía y luego ya, una vez que el condensador perdió su energía, ahí se puede utilizar este tipo de bombas eléctricas y generalmente están con fuentes bajas de presión. Y tenemos las bombas de presión motriz que están diseñadas para manejar a condensados a alta presión, a altas temperaturas y generalmente está más utilizado para procesos industriales. ¿Ok? Ahora, eh, me dicen, bueno, ¿cuál es más barata y cuál es más eficiente? Generalmente, las bombas eléctricas tienden a ser más económicas, ¿ok? Eh, pero también, al ser más económicas, tienen un costo de operatividad. ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor ustedes, el costo inicial de una bomba eléctrica puede ser un 30, un 40, un 50% más barata que instalar una bomba mecánica. Pero ¿qué es lo que pasa? Las bombas eléctricas están diseñadas no para trabajar condensado a altas temperaturas. Y cuando una trampa queda abierta, yo voy a tener vapor vivo y generalmente estas bombas eléctricas se van a comenzar a problema de cavitación, se van a romper los sellos y pues el mantenimiento de este tipo de bombas eléctricas tiende a ser un poco más costoso y tiende a ser más frecuente. ¿Qué otro problema tiene que no se considera? Es el costo de operarlas. Si bien es cierto, tienen que ser más baratas en el costo inicial, ustedes tienen que hacer el cálculo del kilovatio hora que está consumiendo estos equipos por las horas de trabajo, por los días que tiene y muchas de las veces utilizar una bomba eléctrica es mucho más costoso que una bomba mecánica. Y lo digo por experiencia, nosotros tenemos los números que prueban eso, pero ustedes pueden hacer ese análisis en función de costo kilovatio hora en la parte de cada uno de sus países, de sus ciudades, y pueden hacer una comparativa, ya que las bombas mecánicas a lo mejor su costo inicial tienden a ser un poco más altas, pero su costo de operación es casi cero o muy, muy poquito. Entonces, eso compensa eh, el tema de utilización de este tipo de bombas de condensado. Y lo otro es que si están bien diseñadas, obviamente, si están bien instaladas, tienden a trabajar 5 7 8 años sin ningún problema y cero mantenimiento. Y eso es algo bastante importante. O sea, el costo de operatividad se reduce y aparte son muy confiables y muy fiables. Como les decía, ¿cuál debería ser la temperatura? Cuando ustedes tienen bombas eléctricas, tienen que revisar la temperatura. Debería estar siempre por debajo de los 100 grados centígrados, que deben ser 212 grados Fahrenheit, eh, y pueden comenzar a tener problemas en los sellos, pueden tener problemas
como les decía, de cavitación y ciertas problemas, sobre todo de consumos eléctricos mucho más elevados. ¿Ok? Entonces, ¿qué les recomiendo? Que generalmente nosotros recomendamos es utilizar una bomba mecánica. Estas bombas mecánicas pues utilizan la fuerza motriz generalmente del vapor o puede ser otros gases como el aire y lo que hace es hace una función casi como de un pistón para que pueda hacer la descarga de forma constante a través de este sistema de bombeo que es a través de gas. Solamente o puede ser una combinación de bomba y trampa, depende de la aplicación, o puede ser un sistema completo de bombeo en la que inclusive está instalado un tanque flash para la recuperación del vapor flash. Aquí pueden ver cómo está internamente el tanque, en donde el mecanismo es el corazón, digamos, del sistema de bombeo. Tiene un sistema balancín en la parte superior donde ustedes tienen la entrada de vapor y la salida de aire. Mientras el proceso esté llenado, pues obviamente el aire que está dentro del tanque tiene que salir y una vez que llega al punto más alto, entra vapor de inyección y hace que se dé el bombeo. Requiere también de válvulas cheque. Estas válvulas cheques tienen un punto muy importante para que se pueda dar el bombeo. Si es que no se instala las cheques correctas, generalmente tienen un problema o no son, eh, no trabajan de forma óptima estos sistemas y por eso nosotros cuando vendemos nuestros equipos incluyen las válvulas cheque para tener un mejor ciclo, un mejor control. El mecanismo, lo más importante, nuestro mecanismo está patentado bajo un sistema de Snap Assure, que quiere decir descarga segura, quiere decir que estos mecanismos difícilmente se van a quedar trabados, tiene un mecanismo especial, el número de patente acá en los Estados Unidos es 65 72 340, y por lo que nos está garantizando es que siempre esta, esta bomba, este mecanismo, haga el ciclo, que no se quede trabada como otras competencias, ¿ok? Entonces, ¿qué beneficios tengo? Pues obviamente remueve el condensado en todas las condiciones de carga, inclusive en vacío, asegura máxima eficiencia. Entonces, yo puedo en algunos procesos tener vacío. ¿Cuándo se produce vacío? Me dicen, bueno, ¿cuándo tengo vacío? Pues el vacío es muy común en los sistemas de condensados que trabajan a presiones, digamos, bajas, relativamente bajas. ¿Y cómo se produce este vacío? Pues cuando entra vapor en un sistema, un intercambiador de calor, para hacer la transferencia, el sistema el vapor ocupa cierto volumen. Este se conoce como volumen específico. Dependiendo de la presión que tiene el vapor, ocupa más volumen o menos volumen. Y eso también nos hace que, en función de eso, dimensionemos el tamaño del tanque, el tamaño del intercambiador, el tamaño de las tuberías, función de su volumen específico. Uh, Cuando el proceso, en el caso de un intercambiador, tengo una válvula y ya el sistema para, porque trabaja por baches, porque trabaja por horas, el sistema para, deja de suministrar vapor. Una cantidad de vapor se quedó dentro del equipo en ese proceso. En ese momento, el vapor comienza a transferir su energía. ¿Ok? Pero como está cero presión, porque ya hubo el corte de suministro de vapor, solamente estoy haciendo netamente una transferencia directa, puede ser de convección. En ese momento, el vapor se está convirtiendo o se transforma en condensado. Pero, ¿qué es lo que pasa? El vapor ocupaba mucho espacio cuando estaba en su forma de gas, en su estado de gas, pero va a usar mucho menos espacio cuando se transforma en estado de líquido. Entonces, al hacerse líquido, se da un efecto de succión y esa succión genera un vacío y ese vacío impide que el condensado pueda descargar de forma correcta. Y hay muchísimas veces se da un problema de que inclusive el vacío es tan fuerte que puede
dañar o puede romper al equipo, pero de una forma de implosión, ¿sí? Una explosión es hacia afuera, una implosión es hacia adentro. Y el vacío puede causarse por estas razones. Entonces, el vacío es uno de los problemas bastante frecuentes en la industria y a veces estos sistemas, estas bombas, cuando están diseñadas para este tipo de trabajos en vacío, puede hacer sin ningún problema cuando son bombas trampas o son bombas que pueden trabajar a vacío. No tienen empaques, por lo tanto, la cantidad de fugas va a ser mucho menor, no requieren energía eléctrica. Importantísimo cuando ustedes tienen que contabilizar y comparar el costo de usar una bomba eléctrica versus una bomba mecánica. La bomba eléctrica puede inicialmente tener un costo menor, pero su costo de operación es mucho más alto. Entonces, eso es un punto para poder hacer los análisis. ¿Sí? Otra ventaja puede ser instalado en zonas peligrosas o en zonas húmedas donde tener bombas eléctricas puede ser un problema, puede ser un peligro. Esas son una de las ventajas de utilizar este tipo de bombas y no tienen problemas de cavitación, que es otro de los beneficios que tiene este tipo de temas. Si yo puedo tener un sistema cerrado para garantizar, reutilizar el sistema de tanque flash, digamos, el vapor flash que se produce, yo puedo ser mucho más eficiente en este circuito cerrado y trabaja sin ningún problema. ¿Ok? ¿Dónde son las aplicaciones típicas que requieren bombas de retorno de condensado? Pues instalaciones a prueba de explosión, instalaciones remotas o donde no existe electricidad, sistemas que trabajan a vacío, ya habíamos dicho, intercambiadores de calor, sistemas que trabajan a baja presión, y ya les expliqué por qué, porque la baja presión va a ser importantísimo cuando yo tengo un sistema de alta contrapresión. Entonces ya vimos que a la contrapresión yo tengo que asegurarme que siempre los sistemas que trabajan a baja presión de vapor tengan la fuerza suficiente, la presión suficiente para vencer a la contrapresión del sistema. Calentadores de agua, y pues nosotros tenemos un sinnúmero de configuraciones dependiendo la aplicación, desde el material, la capacidad, toda la configuración que nosotros podemos ofrecerle. En este caso, la bomba sola, pero la bomba generalmente debe tener un tanque recibidor, que es este de acá, en la parte superior. Y este tanque recibidor, pues obviamente está interconectado para las líneas que entran de retorno de condensado. Este tanque también puede estar abierto, como puede estar cerrado, puede estar presurizado, y estas bombas son las que hacen el trabajo de desalojo. Me dice, ¿qué tan grandes pueden ser? Pues pueden desalojar muchísimo condensado. Aquí vemos este video. Aquí vemos cómo hace el ciclo de llenado. En el ciclo de llenado, lo que estamos haciendo es que el punto más alto se desaloja y después hay una inyección de vapor. Dicen, ¿cuánto utiliza? Utiliza muy poquito. 0.30, 0.15 libras, o sea, menos de la mitad de una libra es lo que utiliza por cada ciclo. Entonces es despreciable la cantidad de vapor que está usando para el bombeo. Y pues este tipo de sistemas son muy, muy eficientes cuando están bien diseñados. Hay muchas empresas que yo he visitado a lo largo de Latinoamérica porque no son sistemas nuevos, son sistemas que tienen muchísimos años, y hay muchas empresas que tienen desconfianza a este tipo de sistemas, y la razón es porque están mal diseñadas, porque instalaron de forma incorrecta, porque no hicieron los cálculos correctos, consultaron con gente que conoce el tema, y pues bueno, eso genera problemas en cada uno de los sistemas. Pero desde el punto de vista energético, este tipo de bombas de condensado pues se pagan solas. Si ustedes tienen puntos en su planta donde no están recuperando condensado, donde ese condensado está eh, con problemas, está no, simplemente no les da la presión está muy baja del condensado, no pueden retornarlo. ¿Y qué otra cosa? Puede haber una posible contaminación. A ver, cuando hay una posible contaminación, quiere decir que el proceso no requiere que el vapor entre en contacto directo con el proceso, sino quiere decir que
porque se rompió un intercambiador por un error ya sea de proceso o un problema del equipo, se contaminó. En este caso, la solución es en este punto de acá, antes donde estoy señalando, antes de la entrada del condensado, se coloca equipos para medición de contaminación, que estos equipos, dependiendo si ustedes quieren medir, no sé, el HP perdón, el pH del condensado, si quieren ver la turbidez del condensado, si pueden ver la alcalinidad, depende de la clasificación que ustedes quieran. Simplemente aquí en este punto se coloca una válvula de 3 vías y esta válvula de 3 vías está conectada con un sensor para medir la calidad aceptable de condensado que ustedes pueden aceptar hacia retornar a su caldera. Y lo que hace es, una vez que se esa contaminación, esta válvula de 3 vías cierra la entrada de condensado a este punto y descarga el condensado contaminado hacia otro tanque y generalmente se puede prender una luz o una alerta, una alarma que indique que hay problemas en alguno de los equipos y nos da tiempo para hacer los recambios o las reparaciones necesarias. Y pues eso es una de las cosas muy importantes que ustedes pueden tener cuando muchas de las veces hay empresas que dicen, bueno, no recuperamos condensado porque ese condensado está contaminado, pero no todo el tiempo están contaminados, sino está contaminado cuando se rompen o cuando hay una mala práctica en este tipo de equipos. Pero ahí pueden ver la configuración. O sea, básicamente, por acá entran los condensados de diferentes trampas. De aquí viene trampa 1, trampa 2, trampa 3, o equipo 1, 3, 4. Viene descarga acá el condensado. Tengo la línea de venteo, ¿sí? Acá también descarga las bolas checlas que me impiden que el condensado salga o se regrese por cualquiera de los dos lados. Luego tengo la um, línea de vapor, que es la que inyecta y la que hace toda la descarga de condensado. Ahora, muchas de las veces yo tengo que saber qué presión necesito para vencer a contrapresión y que pueda desalojarse el condensado. ¿Por qué? Porque a veces la gente dice, bueno, vamos a poner presión directa. Y no ponen al poner presión directa, ponen la presión máxima que les da la caldera y muchas de las veces genera un golpe de ariete porque la presión es muy alta, es mucho más grande de la que ustedes necesitan para vencer la contrapresión y generalmente ahí tenemos problemas. Por tal motivo, lo que nosotros les recomendamos es que ustedes tengan una reductora de presión acá para poder dar la presión necesaria, suficiente para que el sistema sea súper estable y que no les dé golpes de presión, golpes de ariete por tener la presión muy alta en la línea de inyección de vapor. Y acá tenemos una cantidad significativa de configuraciones que Watson McDaniel les podemos ofrecer. Les podemos ofrecer con un certificado código ASME si lo requieren. Si no lo requieren, los podemos hacer también. Eh, no sé aquí, Gabriel, si tú nos puedes dar un poco de información de solamente en México cuántos de estos equipos hemos instalado este año y en qué empresa se ha utilizado principalmente. Si nos puede dar una introducción de más o menos cuántos de estos equipos han sido instalados. Sí, claro que sí, Inge. Mire, nosotros como estamos en la zona acá de la parte de Jalisco, y hay muchas tequileras y la parte de las tequileras tienen mucho retorno de condensados o están colocando como una buena práctica ya lo que son las bombas de condensado. Entonces, digo, la parte de las tequileras pueden llevar desde un equipo con una sola bomba, dos hasta cuatro bombas. Alrededor de unos 20 sistemas este año hemos estado vendiendo, principalmente en este mercado que me toca a mí y también algo en la parte de textiles, principalmente, y en la parte de industria química. Perfecto, Gabriel, muchísimas gracias. Como pueden Inge. darse cuenta, no solamente lo que acaba de decir Gabriel por una buena práctica, o sea, es simplemente que hoy en día no nos podemos dar el lujo por el costo de combustible, por el costo de la huella ambiental que las empresas están dando. No podemos darnos el lujo de desperdiciar condensado o mandar condensado hacia el drenaje, porque
este condensado caliente puede dañar muchas hectáreas de flora, de fauna, y pues no solamente son los impactos, digamos, económicos, pero también son ambientales que son más difíciles de calcular y de poner números. Acá tenemos una configuración también con un tanque flash. Acá lo pueden ver. Cuando nosotros queremos recuperar parte de ese vapor, este condensado de alta presión, y lo podemos reutilizar en sistemas de baja presión. También lo hemos hecho, lo hemos configurado. Eh, entonces, lo que pueden ver en México, solamente este año hemos instalado más de 20 de estos equipos. Y cuando hablamos de estos equipos, generalmente son de este tipo. Son sistemas duplex, son sistemas triplex, son de 4 bombas a veces, o simples de una bomba como este de acá. Pero eh, es una de las prácticas más grandes que hoy nosotros tenemos. Y eh, otra de las cosas que quisiera también, Gabriel, que nos digas cómo hace el proceso en el tema de desde la parte de ingeniería, desde la parte de factibilidad hasta la parte de instalación. ¿Cómo trabajan ustedes, por favor, en México? Si también nos puedes aclarar y dar mención de ese tipo de procesos que nosotros hacemos. Inge, por supuesto, mire, cuando el cliente no tiene un dimensionamiento de la cantidad de condensado, tenemos que partir desde qué área quiere colectar ese condensado, hacemos lo que es el estudio, hacemos cálculos de los consumos en los equipos, o si tienen ya algún tipo de tabla donde los podamos conseguir, hacemos esa colección de datos y de ahí partimos para la selección. Una vez que esté el equipo seleccionado, también tenemos que revisar en qué espacio se va a colocar. Hay equipos ya que son, que ya vienen de planta o ya vienen con los dimensionamientos, pero hay veces que el cliente no tiene el espacio y tenemos que cambiar las dimensiones del tanque, la parte de las conexiones, la parte de la regulación, y una vez que el cliente vea lo que es el dibujo y ya quede a la medida de la necesidad, se aprueban los dibujos y se empieza lo que es la fabricación. Y ya en la parte de instalación, ¿cómo se trabaja, Gabriel, En también? la instalación igual, ya una vez que se cumpla el tiempo de entrega y lleguen los equipos, nosotros podemos participar en la instalación, porque sí, hay veces que el cliente, digo, se le puede dejar el producto, pero puede conectar al revés el condensado o el venteo, y de ahí el sistema puede empezar a fallar. Lo que nosotros hacemos es, en cuanto llegue lo que es el producto, vemos que estén todas las piezas, que estén colocadas bien, digo, también por los embarques, y hacemos la parte de lo que es el arranque, y quedamos también con una puesta en marcha o un servicio postventa para cualquier necesidad que tengan y cualquier duda. Y también hacemos lo que son los cursos de capacitación con las plantas donde tengan este tipo de productos para que estén en el entendido de cómo tiene que trabajar este tipo de sistemas. Perfecto, Gabriel, muchísimas gracias. Como ven, estos equipos ya están instalados, están probados, están trabajando. Si ustedes gustan conocer un poco más en dónde los tenemos instalados, pueden comunicarse con Gabriel. Gabriel, si les das tus datos, a lo mejor ahí en el chat, si se pueden comunicar contigo, si quieren ver un poco más de las experiencias que tenemos. Pero algo que dice Gabriel es muy importante. Como Watson McDaniel, estamos dando una capacitación desde la parte anterior al proyecto, una evaluación de factibilidad, dónde se puede instalar, hasta la postventa, que sería la instalación, la capacitación, que eso es muy importante, y una de las razones que estamos dando esta capacitación del día de hoy es justamente para eso, el tratar de eh, compartir conocimiento y experiencias para hacer los análisis de factibilidad que ustedes puedan utilizar este tipo de productos. Ya continuando con la presentación, eh, Gabriel decía muchas veces tenemos que saber el correcto dimensionamiento de la línea de venteo, su correcta instalación, que estén instaladas de forma correcta en un punto con respecto al otro, cuál es esta capacidad, porque a veces uno de los problemas principales que es este tanque recibidor está subdimensionado. Pues, ¿qué es lo que pasa? Se inunda el tanque, se llena muy pronto y no me da la opción de poder descargar. Y
problemas así, o la distancia entre la altura del venteo y la bomba es muy pequeña. eh, Puedo dar una presión muy por vivo para el bombeo o muy baja. Entonces, todo ese tipo de situaciones que parecen a lo mejor no ser relevantes, son muy importantes para el buen funcionamiento de estos equipos. ¿Ok? La altura de llenado. ¿Por qué la altura de llenado es súper importante? Porque es la que necesito, si es la altura que yo requiero para poder hacer el bombeo de forma correcta. Y mientras menor es la altura de llenado, mayor o menor, perdón, es la capacidad de descarga que pueda tener este condensado en este tipo de equipos. ¿Ok? Cuando ustedes quieran o cuando piensen que necesitan o quisieran cotizar uno de estos equipos con nosotros, lo que vamos a requerir de ustedes es la carga de condensado. ¿Cuánta cantidad de condensado se planea recuperar? En función de eso podemos tener una idea de qué tan grande o qué tan pequeño va a ser el equipo, la presión motriz y vapor disponible que se tiene de la caldera, qué distancia se va a bombear, la altura de llenado, la contrapresión. Vuelvo nuevamente con este punto. La contrapresión es crítica acá para poder entender cómo trabajan estos sistemas. Y eh, acá muchas de las veces la altura de llenada va a depender desde los puntos de desalojo de condensados. Entonces acá también debemos saber las presiones de descarga de los condensados. ¿Por qué? Porque las presiones de descarga de los condensados nos va a decir la cantidad de vapor flash que tenemos. Y muchas de las veces el vapor flash, este revaporizado, puede ser recuperable y podemos reutilizar como tanque flash un sistema de recuperación de condensados y un sistema de recuperación de tanque flash. Y pues eso es mucho más eficiente todavía. Y pues obviamente para eso necesitamos la información necesaria para calcular la cantidad de vapor flash, líneas de venteo y todo el sistema que nosotros podamos hacer. En este caso, por ejemplo, en este equipo, aquí tenemos que hay equipos de la segunda planta que están descargando hacia la primera planta y aquí en este caso tenemos la ventaja de que la gravedad está en nuestro favor al descargar las trampas. Entonces es una ventaja. Las trampas del equipo uno están, de los dos equipos, están descargando por gravedad hacia la parte inferior de la planta, pero ahora yo lo que necesito es bombear. Entonces, igual, una vez que el condensado llega hacia mi tanque recibidor, yo tengo que sea bombeado este condensado y que pueda vencer la contrapresión y que llegue al tanque de retornos de condensados. Entonces, aquí la gravedad es un amigo nuestro, nos está ayudando a que las trampas no se queden bloqueadas. Entonces, ahí no tengo ningún problema. ¿Sí? Eh, yo tengo que siempre considerar la altura de descarga de los equipos cuando tengo este tipo de situaciones. Muy frecuente pasa esto. ¿Sí? Que tengo a piso. En este momento yo tengo un equipo uno con una trampa a una presión determinada, tengo una línea de un separador de humedad de la línea principal que viene también descarga acá otro equipo, y cada equipo puede estar trabajando a diferentes presiones. Este puede trabajar a 120, que es la línea de presión principal. Este puede estar trabajando a 30 PSI y este puede estar, no sé, trabajando a 40 PSI. Cada uno con su propia presión, con su propia cantidad de condensado, descarga en una línea común y en la línea de venteo. Aquí, esta línea de venteo va a estar venteada a la atmósfera o puede también estar presurizada. Si es que la presión es suficientemente alta, yo puedo tener una situación de vapor presurizado para reutilizar ese vapor en algún proceso. Nuevamente, tengo que saber qué distancias yo necesito para que el condensado que se descarga de cada uno de los equipos sea suficiente para llegar a este tanque y luego ser bombeado a través del sistema. ¿Sí? Nuevamente, ¿qué tengo que considerar? La altura de descarga de estos equipos y la altura a vencer que yo necesito. Entonces acá yo igual voy a tener una contrapresión que tengo que vencer para llegar a mi
equipo de bombeo, que eso es otra cosa importante que yo debo considerar. Y muchas de las veces yo puedo tener problemas y a lo mejor si las presiones de este equipo son muy bajas, aquí necesito una bomba trampa primero, ¿ok? Antes de llegar a ese tipo de configuración. ¿Sí? ¿Qué opciones están disponibles para cuando la fuente de condensado que está drenado están más abajo del suelo? Que esto es algo bastante común. Ahora pasa todo lo contrario. Yo tengo un equipo y el condensado tiene que vencer, ¿ok? Aquí pues el condensado abajo del suelo, el cabezal del llenado y la altura siguen siendo importantes, así que busque ayuda si usted no está seguro. Entonces, también podemos hacer, y aquí es cuando viene lo que decía el tema de la ingeniería, cuando ustedes ya requieren algo más allá que simplemente que les coticen un equipo, sino más bien ustedes quieren ya directamente que les den una solución. Y creo que nosotros tenemos la capacidad de poder ofrecer este tipo de soluciones para que vean ustedes o sus clientes, vean que nosotros no solamente vamos a vender equipos, sino vamos a ver el estudio de la mejor solución que les podemos brindar de acuerdo a las necesidades que ustedes tengan. Eh, ¿Qué necesitamos para seleccionar? Pues necesitamos ver nuevamente la carga de condensado, la fuerza motriz disponible de vapor, la altura de cabeza, cada uno de ustedes puede estar señalado, y la contrapresión. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos? La sumatoria, en este caso, acá tengo una trampa que descarga 80 PSI, otra 20 PSI y otra 10 PSI. La de 80 PSI está descargando 2000 libras hora, la otra 4000 libras hora y la tercera también 10.000 libras hora. Por lo tanto, la sumatoria total es 10.000 libras de condensado. Este tanque recibidor tiene que tener la capacidad de albergar 10.000 libras hora de condensado. Y esta bomba debe tener la capacidad de bombear 10.000 libras hora con una presión motriz de 100 psi, con una altura de cabeza de 12 pulgadas y una contrapresión total de 40 psi. Un cálculo rápido, digamos, si queremos hacer un estudio, pues aquí nos damos cuenta de que las capacidades de yo decía que tengo una fuerza motriz, una presión motriz de 100 psi, una contrapresión de 40 psi. Entonces me voy acá y sigo simplemente esta línea horizontal de capacidades y me doy cuenta que la trampa de 3 por 2 con una altura de cabeza de 12 pulgadas tiene una capacidad de 11.270. Entonces, me doy cuenta que una bomba de condensado 3 por 2 va a ser el trabajo. Pero simplemente estoy haciendo este momento. Yo lo que seleccioné fue esto de acá, este equipo. Entonces, este equipo de 3 por 2 va a descargar la cantidad de mayor a 11.270. Ahora, fíjense que si la contrapresión es mayor, la capacidad de la bomba va disminuyendo. Si yo tuviera una contrapresión de 80 psi, simplemente la misma bomba voy a tener una capacidad de 6.860, la misma bomba. Y por eso es importante que nosotros vayamos entendiendo el tema de la contrapresión, porque la contrapresión no solamente es la altura, pero también puede ser la distancia horizontal que se puede descargar o tiene que viajar, y si tiene que hacer curvas, si tiene que levantar, si, ok, tiene que levantar 6 metros, después se mueve 20 metros de longitud, después se levanta nuevamente. Entonces, todas esas consideraciones hay que tener cuando nosotros dimensionamos este tipo de equipos. ¿Sí? Lo otro es que necesitamos colocar o dimensionar el tanque recibidor, que es este de acá. Y el tanque recibidor está ligado a la cantidad de vapor flash que se va a generar. Y en función de eso, yo debo dimensionar la línea de venteo también, sobre todo si va a ser a una línea atmosférica. Pues básicamente lo que me está diciendo es que si yo tengo la cantidad de tanque flash, ok, si digo, bueno, acá
yo tengo una presión de condensado, la sumatoria, digamos, de este equipo, un equipo, veamos este de 80, bueno, de 80 PSI, y tiene 80 PSI, va a descargar más o menos eh, casi hacer el 11.8, un 12% del condensado, un 11% de estas 4.000 libras hora se va a hacer revaporizado, se va a hacer vapor nuevamente, digamos, se va a hacer vapor flash. Y en función de eso, hago la sumatoria de de las tres trampas y me va a decir que la cantidad de vapor flash que se va a generar, si es ventilado a la atmósfera, se va a perder 600 libras hora. O si van a hacer un sistema cerrado, quiere decir que se puede recuperar 600 libras hora. Y en función de eso, yo tengo las dimensiones del tanque que el fabricante, en este caso Watson McDaniel, está recomendando. Entonces, en teoría, bastante simple, pero no quiere decir que se necesita un ingeniero. A veces una ingeniería, entonces a veces se piensa que porque es un sistema simple de entenderlo, de ver su funcionamiento, de seleccionarlo, pero requiere de mucho conocimiento para que el sistema funcione de forma correcta. ¿Ok? Y pues bueno, entonces aquí nos damos cuenta que haciendo las sumatorias, 11.8 de 2.000 más 4.9 de 4.000 más 2.9 de 4.000 nos da un total de 548 libras hora, que era lo que nosotros estábamos calculando. Y en función de eso, yo digo, ok, en función de esto, el diámetro del tanque mínimo debe ser de 10 pulgadas por de diámetro 10 pulgadas por 36 pulgadas de longitud y el diámetro de la línea de venteo debe ser de 4 pulgadas de diámetro. Ahora, la una es que 600 libras se va a ir al ambiente. Ese es un sistema abierto. ¿Qué quiere decir? Que ya hicimos el cálculo, perdón, hicimos el cálculo que 548 libras de estas 10.000 libras se va a hacer flash, se va a hacer vapor nuevamente, en otras palabras. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros hacemos con este equipo, tenemos dos opciones. La una es liberar ese flash al ambiente, a la atmósfera. Y es cuando ustedes ven todas, cuando visitan una planta o si ustedes tienen su planta, que es una línea de tono condensado, está flasheando, está siempre en la pluma de vapor. Y realmente no es vapor, es vapor flash. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que un sistema abierto va a tener una pérdida de 600 libras por cada 10.000 libras hora que yo esté generando de condensado. Ese vapor se va a perder. Por lo tanto, yo voy a necesitar recuperar o reponer esas 600 libras de vapor que se perdieron. El diagrama que ustedes ven a su derecha, que es este de acá, en cambio es un sistema cerrado. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora tengo un juego de válvulas que está controlando la presión, ¿sí?, de este tanque recibidor y estoy reutilizando ese vapor que está generando. Esas 600 libras que nosotros vimos, 548 libras que vimos que se puede perder de energía o de vapor, se puede reutilizar. ¿Cómo se reutiliza? Ese tanque se le hace ahora un sistema cerrado, un sistema presurizado. ¿A qué presión? Pues la mínima presión que yo pueda tener para que se pueda reutilizar. No sé, un bar quizás, un 15 PSI. Y en función de eso, lo que yo puedo hacer es, a través de un juego de válvulas, esta es una válvula de contrapresión, esta válvula de contrapresión en el tanque. Y las 600 libras se reutilizan en otros procesos de baja presión y puede compensarse con otro sistema también de presión para, si yo necesito a lo mejor 1.000 libras, esta válvula compensa las 400 libras que no tengo. Y ahí lo que estoy haciendo es recuperar ese vapor en el sistema, recupero ese vapor flash. Y pues obviamente se vuelve mucho más eficiente desde el punto de vista de retorno de condensado que se ve reflejado en el consumo de combustible. Si ustedes no tienen un retorno de condensado eficiente, están consumiendo más. Si ustedes utilizan un sistema abierto de recuperación de condensado, están recuperando, sí, muchísima cantidad de condensado, pero todavía podrían ser
mucho más eficientes al recuperar a través de un sistema presurizado lo que es el sistema flash. Hay veces donde se puede hacer, hay veces donde no se puede hacer, pero básicamente es bastante rentable. Entonces, para que tengas idea de lo que es el vapor flash, es el producto de la pérdida de calor en un sistema o un proceso, y el vapor flash es el resultado cuando el condensado caliente se satura moviéndose a una presión alta, de una presión alta a una presión más baja, que ya les había explicado. Y esto se confunde como pérdida de vapor vivo, pero básicamente no es. Entonces, lo que yo quiero que ustedes sepan es que el vapor flash es parte del proceso de retorno de condensado. Va a haber eh, va a estar siempre presente. Y muchas veces va a ser despreciable, que no vale la pena recuperarlo, pero en otros puntos sí va a ser muy importante que vale la pena recuperarlos. Y ahí es cuando nosotros tenemos que hacer estos análisis de ingeniería en la que nosotros podemos ayudarles a hacer todos este estudio de saber cuánto vapor flash van a tener, el estimado que se debe tener, dimensionamiento de estos equipos, entender cómo se comporta si yo tengo un sistema que retorna condensado, por ejemplo, si descarga una trampa o un equipo de 100 PSI a un equipo cero presión atmosférica, el tanque va a ser mayor. Si es que yo en cambio tengo un sistema que va a descargar a un equipo que está a una línea presurizada de 20 PSI, entonces mi línea de retorno va a ser menor también. Para ustedes que usar el cálculo flash, la cantidad de vapor flash, lo pueden utilizar acá, que es el calor sensible a alta presión menos calor latente a presión baja, la presión a la que está el calor latente de la presión baja, y eso me da el vapor de porcentaje flash. Eso si ustedes necesitan, pero en nuestra página web ya está todo tabulado para que ustedes ya no necesiten usar esa fórmula, pero para conocimiento ustedes pueden tener eso como referencias si necesitan hacer cálculos en el punto que ustedes quieran. Pero acá está esta tablita, ustedes la van a encontrar en nuestra página web o nuestro catálogo. Les recomiendo que se bajen el catálogo nuestro, vayan a la parte de tanques flash o vayan a la parte de bombas de condensado y vayan a encontrar esta tablita para que puedan encontrar. Ahora, nuevamente, el tema es entender cómo funciona el condensado, cómo hay presencia de vapor flash y cómo nosotros podemos recuperar las dos cosas, tanto el condensado como el vapor flash, para tener una planta súper eficiente en nuestros procesos. Podemos hacer configuraciones también en lo que es la recuperación de las purgas de fondo de condensado a través de estos sistemas que son ya tanques eh, de, eh, pueden ser tanques de enfriamiento o tanques que se pueden reutilizar la energía para su reutilización a través de vapor flash. Entonces aquí está en este diagrama que ustedes pueden ver. Este diagrama es muy didáctico porque aquí, por ejemplo, me dice esta línea de alta presión está en color rojo. Luego utilizo las presiones de baja y estas presiones de baja, digamos, se pueden reutilizar en otros procesos. Aquí pueden ver que yo tengo un tanque flash. Este tanque flash está produciendo vapor de baja y este vapor de baja vuelve a ser inyectado a procesos que requieren baja presión. Entonces, estoy utilizando la energía del condensado de alta para volver a reutilizarla en otros procesos que requieren menor energías más bajas o de menor configuración. Lamentablemente el tiempo se nos acabó. Yo siempre trato de mantenerme muy puntual al tiempo que ustedes nos regalan. Pues quiero simplemente agradecerles por el tiempo brindado. Quiero agradecer por estar presentes nuevamente con nuestras presentaciones. Si ustedes requieren mayor conocimiento, nosotros podemos ayudarles en la ingeniería, podemos ayudarles en la parte de factibilidad del proyecto, podemos dar seguimiento en lo que es dimensionamiento, en la parte de construcción, en la parte de instalación, en la parte de capacitación, como lo estamos haciendo ahora. Tenemos todas las herramientas para ser aliados
en todo momento en la parte de recuperación de condensados. Así que no sé si tiene alguna pregunta. Si es que no, pues obviamente les agradezco por su tiempo una vez más y pues esperemos que nos podamos ver en una siguiente oportunidad. Si doy paso a preguntas, si es que tienen, y si es que no tienen, pues simplemente les agradezco nuevamente por su tiempo. Gabriel, ¿tienes algo que decir? No, Inge, igual, como usted comentó, si quieren algún tipo de asesoría, estamos a la orden. Voy a dejar aquí mi correo. O igual a lo mejor ahorita no hay dudas, pero pueden ir saliendo en el transcurso de la revisión de esta plática. Y aquí estamos a la orden. Y gracias también ahí por su participación a todos. No, estamos a las órdenes. Muchísimas gracias, que tengan una feliz tarde. Hasta la próxima ocasión. Doy por terminada la presentación. Muy amables, muy gentiles Hasta por su luego, tiempo. Inge. Muy buen día. Bye.